provincias y de diferentes también clases sociales, todos los estratos, digamos. Me han tocado escuelas donde se veía a las chicas muy calladas y donde las preguntas solo eran de varones. He ido a escuelas en donde me propusieron una versión al revés, escrita por los varones, que me sirvió muchísimo para reflexionar con ellos, porque era escrita por era un varón que sufría violencia por parte de una mujer, y sin embargo en el final el varón mataba a la mujer igual. O sea, muy interesante fue esa visita, porque leímos todo lo que los chicos, era un grupo de 5 varones correntinos, todo el texto que ellos habían hecho y habían trabajado bastante, y hablamos sobre el final que ellos proponían, ¿no? Porque era... y bueno, sí, hablamos mucho sobre si el final es feliz o no, lo que se hablaba hace un rato, y qué es la felicidad, que eso es algo con lo que yo me quedo y sigo reflexionando hace años, ¿no? Porque el concepto de felicidad está tan estereotipado también en todas las edades, ¿no? ¿Por qué no podemos apreciar y sentir como momentos de felicidad los momentos simples, estos encuentros? Y por qué la felicidad tiene que tener determinadas marcas sociales, ¿no? Que siempre hacen como que entonces vivimos pocos momentos de felicidad. ¿Por qué? Hablamos mucho de eso también en las escuelas. Y en las escuelas de menores recursos, en las escuelas de villa, en las escuelas lo que suelen decirme es que son chicas, ellas son chicas pájaro. Es como un código. Acá hay muchas chicas pájaro. Y que leerse ellas en el libro y ver que puede haber una forma de cortar con el ciclo, porque también son historias que entran como que se sienten como destinadas o predestinadas, ¿no? Como en estos días estuvo diciendo Ortubey. Como que hay una forma de cortar esos ciclos familiares, ellas se sienten como con una esperanza de que ellas van a poder de algún modo. De que no van a repetir la historia. De que hay formas de no repetir la historia, claro. Y es esperanzador para mí también. Yo no la escribí en un estado de esperanza, pero sin embargo sí me hizo súper bien escribirla, ¿no? Porque me sacó de esa impotencia que yo sentí cuando no pude accionar. Claro, pero al mismo tiempo van despertando conciencia otra vez en los más chicos. Yo creo que cuando uno escribe ni se plantea. No, pero en la lectura de cada lector interpreta, claro, ¿no? De acuerdo a su propia historia. Eso sí. También, todos nosotros leemos obras que son diferentes en realidad. Leemos lo que un autor propone, pero lo leemos desde cada uno. Y eso le da a la obra una impronta que es la de cada uno de nosotros. Claro. Y bueno, entonces entran en palabra, digamos, todas esas historias personales puestas en la mirada sobre un libro, ¿no? Está bueno ir a las escuelas con esta novela, porque hay cosas muy lindas, como que un chico así de estos deportistas se te acerquen y te digan: desde que terminé esta novela soy feminista. ¿No? Como, eso es wow, sí. Y chicas que te cuentan historias o que te den cartas donde después lees su historia y qué pasó, qué reflexionaron por la novela. Sandra, ¿qué pasó con esta novela? Porque aparte no es la única temática que aparece en La Casita Azul, es como el símbolo del poder, ¿verdad? El padre somete a la niña y hay un poder detrás de todo, o sea, que representa al pueblo, ¿no? ¿Qué pasó con esta novela? Y si tuviste algún caso, a lo mejor no que te lo hicieran ver en ese momento, pero que te hayan comentado, que vos hayas visto un caso de ese tipo en las escuelas a las que visitaste, o si en tu mismo pueblo de Junín se hubiera repetido una historia como esta. Sí, las dos cosas.
me di cuenta de un montón de cosas que deben haber estado en mi cerebro y que de alguna manera aparecieron en la escritura. Porque, por ejemplo, algo que no lo tuve pero para nada presente, pero que con el transcurso del tiempo me di cuenta que una prima lejana mía no había padecido violencia, pero sí su mamá la había abandonado por amor. Que eso es trágico para la familia, que una mujer abandone por amor, porque un varón puede abandonar por amor, pero si es una mujer que abandona por amor, es una catástrofe. Y yo digo, bueno, esta chica tiene mi edad, o sea, yo debo haber escuchado cosas que te van quedando y en el momento de la escritura, por alguna extraña razón, afloran. A mí me pasa todo el tiempo. Y después, por ejemplo, en mi pueblo, eso me di cuenta hace muy poco, gracias al Facebook, una cosa que tenía completamente borrada, es que mi pueblito tenía 800 habitantes, pero había un instituto de minoridad en el pueblo, de varones. Y me acordé a raíz de que dos de esos chicos, que ahora son señores grandes, me buscaron por Facebook. Y uno tiene una institución que ayuda a chicos que padecen violencia, que tiene comedor. Y para mí eso fue vivir la violencia diaria, día a día en la escuela, por ejemplo. Porque se armaban unos peleas y agresiones y cortes y la ambulancia. Y bueno, y después todo el tiempo, porque por ejemplo, ahora en mi cuadra yo escucho gritos. O sea, a veces cuando el tema aparece, un poco pasa como le pasa a Paulo, una vez no sabe qué hacer, otras veces denunciás, pero me parece que es algo que es mucho más cotidiano de lo que uno cree y que a veces uno cae, yo a veces me siento como un extraterrestre cuando llego a la escuela, como si el único motivo por el cual yo hubiese escrito esa novela es que me hubiese pasado a mí y que a nadie más en el mundo le pasó y están todos como en una especie de extrañamiento, como acá no pasó nada y a lo mejor con la charla se va abriendo el tema y después resulta que pasa a 4 personas como mínimo. Digo, a veces uno es un poco el disparador, la novela es el disparador, pero vivimos en una sociedad que uno hasta hace poco no se hablaba y hacías la vista gorda o porque no te animabas o porque no sé. Entonces se mezcla todo y uno se vuelve a veces hasta contradictorio, porque una cosa es escribir y otra cosa es actuar, porque a veces uno se queda paralizado. A mí me pasaron un montón de cosas fuertes, tengo un montón de cartas, imagínate, desde hace muchísimos años, pero hay una cosa que me marcó el año pasado en una escuela, que ahí tuve como que era una fiesta, recibimiento y muy bueno, el diálogo, pero era toda la escuela. Y dramatizaba un curso, una escena. Y eligieron la escena del golpe. Los que no habían leído la novela, pero que se habían incorporado al encuentro, se reían. Entonces, yo padecí todo el encuentro y cuando terminó, tuve que tomar el micrófono y hablar. Era un tema que no se podía banalizar, que no era un tema que resistía un género humorístico, porque no, por lo menos si habían leído la novela, y me puso en un lugar incómodo, porque ahí se banalizó el tema y también se mezcló el hecho de que ya que venís a la escuela, que te vean como si uno fuera un payasito que lo tiene que ver toda la escuela, y uno va a charlar de un tema con los que leyeron. Entonces, a mí, yo siento estas dos cosas, ¿no? Que a veces uno tiene como que salir
a cubrir otras cosas que no... Por eso yo digo el castigo divino, porque no sabes con qué te encontrás. Pero sí, te podría contar millones de cosas. Y que los chicos... creo que esto es un tema de quién es lector y quién no es lector. Los chicos que no captan el tema de la ficción, porque por más que uno, ponele que uno se haya basado en algo, porque Nadar de pie, por ejemplo, que es de Malvinas, yo me basé en algo que ocurrió, pero es ficción. Y creo que no entran en el concepto de ficción, y el docente tampoco. Entonces a veces se mezcla.